Saludos cordiales, estimados estudiantes. Vamos a continuamos con estas reflexiones en el Evangelio de Juan, relacionadas a las 7 afirmaciones, los 7 yo soy del Señor Jesús. Vamos a ver la quinta afirmación y la sexta afirmación hoy, en esta sesión. La afirmación quinta, yo soy la resurrección y la vida, y la sexta afirmación, yo soy el camino, la verdad y la vida, en el Evangelio de Juan. Iniciamos con la afirmación yo soy la resurrección y la vida en Juan capítulo 11, del versículo 1 al 44, ¿no? Siempre nuestra guía de estudio es la pregunta ¿quién es Jesús? Ante esto él responde yo soy la resurrección y la vida. Vamos a ver varios puntos. El primero, para la gloria de Dios, la enfermedad y la muerte de Lázaro fueron para la gloria de Dios, la llegada del Salvador y la resurrección propiamente de Lázaro. Este pasaje habla justamente de esta persona, Lázaro, aunque no es el tema central, ¿no? El tema central es Dios, Jesús y la gloria de Dios. Bueno, vemos el estado crítico, la situación crítica en versículos 1 al 2. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de Marta y María de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor. Hay una aclaración respecto de María, la hermana de Lázaro, ¿no? Y enjugó, dice, los pies con sus cabellos. Aquí se hace una presentación directa de Lázaro, no hay más detalles porque no es el enfoque primario, ¿no? El énfasis del relato está en Jesús y el Padre. Dios es glorificado en la resurrección. En versículos 3 al 6 vemos que las hermanas están preocupadas, ¿no? Dice el 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre, para que el Hijo de Dios, sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Las hermanas están preocupadas, se comunican, le comunican a Jesús su preocupación, la noticia de la enfermedad de Lázaro. Jesús estaba al otro lado del Jordán y no se apresura en venir, no dice vamos de una vez. ¿Por qué? Jesús más bien dice, esta enfermedad no es para muerte, es decir, no va a morir Lázaro, sino que el resultado final es para la gloria de Dios. Es lo más importante, es lo central, la gloria de Dios. Y ese era el propósito de esta enfermedad y la muerte de Lázaro. Fíjense que todo realmente apunta a esto, a la gloria de Dios. Los discípulos están cautelosos, versículos 7 al 16. Su reacción, no hay una comprensión de lo que pasaba. Pero de todos modos podemos decir que había una preocupación, ¿no? Por ejemplo, el versículo 16 dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Había una preocupación, una cautela de los discípulos de acercarse a Jerusalén por la amenaza de muerte que había, por el peligro de ser arrestados ya en Jerusalén, ¿no? Era cerca, Betania está cerca de Jerusalén, así que Tomás dice, bueno, vayamos también nosotros, ¿no? Para que vamos a morir igual que en un tono de frustración, de pesimismo. Dice, bueno, vamos a ir también nosotros por allá, cerca de Jerusalén, y si va a morir o no va a morir Lázaro, bueno, nosotros también vamos a ir a morir con él, ¿no? Sin embargo, vemos en este segundo punto la llegada del Salvador. Versículos 17 al 19. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, ¿no?
Esta es la frase que rescatamos: 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Por qué este énfasis? Porque realmente este relato de Juan y el suceso mismo quiere enfatizar que Jesús ha resucitado a alguien realmente muerto. No solo muerto, sino en un estado ya de putrefacción. Al respecto, la creencia judía, y por eso se tomó Jesús 4 días, es porque la creencia judía decía que hasta el tercer día, el alma del muerto todavía seguía cerca del cuerpo, ¿no? Pero ya en el 4.º día el alma se había alejado completamente del cuerpo del muerto. Por lo tanto, Lázaro ya estaba en proceso de descomposición. Su cuerpo físico ya estaba en un proceso de putrefacción, de descomponerse, ¿no? Sus células, sus tejidos ya estaban en deterioro. Por lo tanto, no había más esperanza, no había razón de creer que él pueda volver a vivir. La muerte es una realidad humana que no se ha podido vencer hasta ahora. El ser humano no puede contra la muerte. Así que solo un milagro podía salvar al Señor. Dice también, y rescatamos este verso, Betania estaba, dice, cerca, ¿no?, de Jerusalén, y muchos judíos habían venido para consolarlo, ¿no? Jesús estaba en peligro por la oposición y el plan de asesinarlo. Muchos judíos vinieron de la capital, desde Jerusalén. Esto es lo importante: estaban incluidos miembros del Sanedrín, no había autoridades judías en este velorio. Tenían alguna amistad con esta familia, tenía cierto nivel social, por el que había amistad, digamos, con autoridades, ¿no? Versículos, la llegada del Salvador, su afirmación, versículos 20 al 27. Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, ¿no? Pero María se quedó en casa. Marta le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Bueno, hay esta discusión, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Esta afirmación Jesús se refería a que tu hermano va a vivir ahora. Pero Marta entiende: sí, Señor, yo sé que vas a resucitar en la resurrección en el día posterior, ¿no? Y Jesús les reta ir más allá de la doctrina de la resurrección. Es como si Marta dijera: sí, sé algo de escatología, sé algo del futuro, yo sé que mi hermano va a resucitar, Señor. Pero Jesús les está diciendo: no te estoy hablando de doctrina de la resurrección. Ahora vas a resucitar tu hermano. Hoy, en un momento, va a volver a vivir de su estado de putrefacción, va a volver a la vida. ¿Por qué? Y ahí está la afirmación, ¿no? El 5.º yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Él es en Él mismo el volver a vivir a pesar de la muerte y a pesar de la descomposición física. Él es el volver a vivir, y además Él es la vida misma, ¿no? Tanto la resurrección y la vida están en Él. Y dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, aunque esté muerto alguien físicamente, va a resucitar también en el final de los tiempos. El creyente que vive espiritualmente y cree, nunca en ese sentido muere. La pregunta clave es, y Juan siempre nos muestra al Señor y nos reta, ¿no? Siempre hay esta pregunta detrás que Él hace: ¿crees esto? ¿Crees? Y esa es nuestra pregunta: ¿creemos? ¿Crees que tenemos vida en el Señor? Es decir, creer lo que dice Él mismo de Él, ¿no? Creer en Él. La pregunta es: ¿crees en mí?
Esa es la pregunta, ¿crees en mí? ¿Y cuál es la respuesta teológica en este caso de Marta? Le dijo, sí, Señor. Lo reconoce como Señor. El término Señor equivale a Dios mismo. Señor quiere decir sí, Señor, sí, soberano, supremo en autoridad, amo, dueño. Fíjense que hay un reconocimiento muy claro de quién es Jesús en Marta, ¿no? La pregunta de los evangelios está aquí igual reflejada. ¿Quién es Jesús? Él es el Señor. Pero además, Marta les reconoce como Cristo, el ungido, el Mesías, el autorizado, el que puede. El Mesías señalado por el Antiguo Testamento. Fíjense la declaración de Marta, no es superficial, es muy profunda. El Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Luego, en la llegada del Salvador, vemos también la compasión del Señor. Juan, versículos 28 al 36, ¿no? Habiendo dicho esto, se fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado entonces, dice Juan, en la aldea, ¿no? Sino que estaba en un lugar donde Marta la había encontrado. Los judíos que estaban ahí piensan que María fue a llorar, ¿no? Y la dejan. Y otra vez el reclamo ahí de María en este caso, ¿no? Jesús se conmueve al verla llorando, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Es una turbación interna que siente el Señor. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús llora en silencio. Los judíos le siguen porque se estaban consolando. Miran y dicen, miren cómo le amaba. Bueno, Jesús llora porque posiblemente porque realmente ve la muerte como una realidad que no debería de ocurrir, ¿no? El plan de Dios era que el ser humano no muera, pero por causa del pecado llega esta realidad al hombre y viene la muerte. Jesús llora en silencio. La perplejidad, hay dos reacciones aquí en el versículo 37, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Por un lado ellos dicen, miren al Señor cómo le amaba, pero también por otro lado, bueno, si la amaba, ¿por qué ahora viene tarde, no? Si ha sanado a muchos, ¿por qué no ha venido antes y les sanaba, no? ¿Por qué no previno la muerte? El propósito de Dios no era sanar a Lázaro, sino era resucitarlo, para dar una prueba evidente de que Él es Dios encarnado, Dios hecho hombre, y glorificarse, ¿no? El propósito es glorificar a Dios y a Jesús, como ya se había mencionado, el Señor lo había mencionado ya al inicio de este capítulo. Bueno, hay un problema aquí, y aquí Juan relata esto para llevarnos justamente a un clímax en la descripción de este pasaje. Él está mostrando que realmente esto no era algo inventado, no es algo muy elaborado, planificado, sino realmente estamos hablando de una muerte real, al punto de que ya el cuerpo está en descomposición. Versículos 38 al 39 nos dicen, quiten la piedra, ¿no?
Bueno, el versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Esa era la manera de las tumbas en este tiempo, ¿no? Algunas tumbas eran incluso labradas en piedra y siempre tenía una puerta de piedra, ¿no? Para proteger de los ladrones y los animales salvajes. Jesús dice en el versículo 39, quiten la piedra. Y Marta se opone y dice, pero Señor, ya hiede, porque son 4 días. Ya hiede, ese es el problema, ya está en descomposición. Marta supone que Jesús, ¿por qué querría abrir la tumba? Porque el Señor seguramente quiere verlo por última vez, pero le está diciendo, Señor, ya no, ya olvídate, ya no lo veas. Ya no, por favor, porque no quiero ver a mi hermano en descomposición, ¿no? Eso podemos entender. Ya hiede, Señor, no procures abrir la puerta. Es demasiado tarde para que hagas algo. Ya es el 4.º día. La promesa, versículo 40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La fe en el Señor, el creer, el confiar en el Señor a pesar de las circunstancias. Esto es un reto para Marta, para que deje de concentrarse en el cuerpo y se centre en el Señor. Pero le dice, verás la gloria de Dios. En ese momento, no solo ella, sino la gente iba a ver la manifestación del poder de Jesús, de su divinidad. Eso es ver la gloria de Dios, la magnificencia de su poder, ¿no? Su poder excelso, su poder, su potencia ante incluso la muerte. Bueno, se accede, se permite abrir la tumba y Jesús dice, y el Señor ora, ¿no? Entonces quitaron la piedra, dice el versículo 41, de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Pero la oración que hace no era, tenía un propósito, ¿no? Él ora para el beneficio de la multitud. Pero lo dije, dice, a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Las señales justamente tienen ese propósito de enfocarnos en el Señor para creerle. Ahora sí vemos el poder, la gloria del Señor manifestada. Versículos 43 al 44, el poder del Señor. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, es decir, gritó fuerte, Lázaro, ven fuera. Jesús gritó y el muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. En la costumbre judía se envolvía al cuerpo con lienzos y no era muy fuerte, así que en este caso, fíjense, Lázaro, después de estar en descomposición, incluso sale con las vendas, ¿no? Como no ataban muy fuerte, no lo enrollaban muy fuerte, él puede caminar y sale de la muerte. Sale de la muerte. Y les dice, miren, Juan no describe el relato de la reacción de la gente, pero si podemos ponernos en lugar, tú eres parte del velorio, conocías a Lázaro, él está ahí, en la tumba ya, y 4 días ya han pasado de que realmente está muerto, y ahora lo ves en vida. No, Juan no relata las reacciones de sorpresa, incluso quizá algunos podían espantarse de la situación. No nos relata, pero Jesús se concentra en la necesidad, ¿no? Quizá todos estaban atónitos, pero ahí Jesús dice, no, desátenlo, hace participar del milagro, para que nadie diga, no, fue hubo gente que fue y desató, ¿no?
al ex muerto, al resucitado, a Lázaro. Jesús se concentra en la necesidad de desatarlo, dicen desátenlo. Jesús, ¿quién es Jesús? Es lo que él dice, no podemos decir tal vez más. Él es la resurrección y la vida. En él está la vida. Él es la vida misma. Estos milagros realmente nos muestran la naturaleza del Señor. Vamos a pasar al sexto yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14. Vamos ahora del capítulo 11 al 14. Y vamos a considerar, siempre nuestra pregunta es ¿quién es Jesús? En este caso él dice, él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a considerar el primer punto, que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por él, como nuestro cuarto punto en esta reflexión. Y aquí quiero antes, fíjense, eso es un casito de los supermercados para hacer compras, una bolsa. Y supongamos un supermercado, una feria de religiones, donde se vende religión. En la sección de carnes vamos a ver el judaísmo, ¿no? En el pasillo de cereales, hay un pasillo de puros cereales. Podemos decir que corresponde a la religión del hinduismo, un dios diferente en cada caja, ¿no? El islamismo se vende en la sección de panadería y pasteles. La nueva era en la sección de dulces y golosinas. Y bueno, en la sección, en este mercado, en la sección de helados y todo lo congelado, están las religiones antiguas, muertas, ¿no? De Odín, de los dioses antiguos, babilónicos, incluso incluyendo los dioses griegos, digamos, ahí están. Y el cristianismo está en la sección de frutas y verduras. Imagínense esto, ¿no? Todo un mercado así que tú puedes elegir lo que quieras. Las ciencias psíquicas están en la sección de revistas. La pregunta ¿es así la religión? Una cuestión de elección según nuestras preferencias, que nos permite mezclar y combinar, puedes mezclarte, digamos. Decir, todas las religiones apuntan a Dios, así que algo de hinduismo me va bien, algo de creer en lo místico también, o es completamente diferente. En vez de hablar de un mercado tendríamos que hablar de un antídoto, de una medicina. Bueno, entonces veamos este otro ejemplo. Si estás en emergencias en un hospital gravemente enfermo, el médico te dice, esta enfermedad que tú tienes es mortal en el 100% de los casos, así que requieres de un antídoto. Si no te damos este medicamento, mueres. Y este antídoto es 100% efectivo, ¿no? Así que aquí puedes elegir o no puedes elegir el antídoto. Puedes decir, no quiero eso. Es un asunto de vida o muerte. Es necesario aplicar el tratamiento correcto. Escuchen, el tratamiento correcto sin importar cuán desagradable, incómodo, doloroso o inofensivo pueda resultar. No es posible ir de compras y elegir el tratamiento que más te gusta. Hay solo una cura y punto. El paciente debe tomar conciencia que la opción es aceptar el tratamiento o enfrentar las consecuencias. ¿Por qué tenemos esta introducción? Porque este contexto mundial, este contexto global, actual, es relativista, ¿no? El relativismo ha entrado en nuestra sociedad, incluyendo en nuestras iglesias. ¿Qué es el relativismo? Que cada uno tiene su verdad, que no hay verdad. Aunque eso mismo es contradictorio en sí mismo, no, en cuestión de religión no se trata de mezclar, o no hay relativismo. O hay una verdad o no hay la verdad. Y la afirmación de Jesús va por ese camino, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que entramos con esa introducción en Juan 14, el versículo 6. Vamos a encontrar aquí entonces, Él no nos muestra
el camino, tampoco habla de un camino, ¿no? Este es el camino, no dice. Él es el camino. Juan 14, 6 dice. Voy a leer Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. No es un camino, no es el camino. Yo soy el camino y no hay otro. Fíjense la declaración exclusiva. Es el camino en doble sentido. El camino de Dios al hombre y el camino del hombre a Dios. Él es la vía. Yo soy, no hay más. Yo soy el único camino. Fíjense esa afirmación. Ninguno en la historia dijo eso, ¿no? Siempre dijeron los maestros, los moralistas, cualquier filósofo, un hombre extraordinario, algún religioso, nunca dijo yo soy el camino. Dijo este es el camino, que creo que es el camino por el que debemos de ir. Pero Jesús dice yo soy el camino. Solo es posible acercarse a Dios mediante Jesucristo, ¿no? Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Solo es posible acercarse a Dios mediante Jesucristo. Él ha dicho yo soy la puerta. Hay un solo mediador, Jesucristo. Jesucristo es el único camino por el cual los hombres y las mujeres pueden llegar al Padre. No hay otro camino. Fíjense que no es como ir al supermercado y a ver si me parece o no me parece. Es el antídoto. Es la única vía. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. En este versículo encontramos versículo 6, perdón, ahí es 14 y 6, la segunda parte. Yo soy la verdad. La verdad y Dios no pueden separarse. Escuchen esto, la verdad y Dios no se pueden separar. ¿Hay verdad? Muchos dicen, estamos en el tiempo de la posverdad. No hay verdad. Tú tienes, cada uno tiene su verdad. Eso es una falacia. ¿Hay verdad? Sí hay verdad. Es la palabra de Dios. Jesús es Dios. Jesús es la verdad. Yo soy la verdad. No se puede separar la verdad de Dios. La verdad es parte de Dios. Él es, ni siquiera es parte, ¿no? Él es la verdad. Jesús es la encarnación de la verdad. La verdad es una persona. Jesús es la verdad en persona. Jesús dijo, recuerdan este versículo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Esta Biblia, la palabra de Dios, hay verdad entonces, ¿no? Es la verdad. La palabra de Dios es Jesús. Jesús es verdad, la palabra es verdad. Cristo nos revela al Padre en ese sentido también. 14:6, la última parte. En un versículo está todo esto. Y la vida, yo soy. En otras palabras está diciendo yo soy la vida también, ¿no? Yo soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice. Es la vida, es decir, él mismo en él es la existencia y la permanencia, ¿no? La vida. No se refiere cuando dice vida, no se refiere al hálito o espíritu, no dice neuma, ni al psique, ¿no? Psique, ni a su manifestación externa, bios. Yo soy la vida. No está usando el término bios, sino está usando el término griego zoe. En la vida como contrario a la muerte, la vida espiritual plena. Es decir, Él tiene vida en sí mismo. Él es dador y fuente de la vida. Él es la fuente. Él tiene la vida. En sí mismo es vida. La muerte es separación. La vida implica comunión con Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Las tres afirmaciones encerradas en el quinto yo soy, son tres conceptos dinámicos e interrelacionados. El camino conduce a Dios, la verdad libera, la vida produce comunión.
Entonces llegamos a, dice además, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Hasta aquí entonces Jesús mostrando su divinidad. Y como Dios encarnado, Dios pleno, Él es la única vía de respuesta al dilema humano, a la desesperación humana, a la salvación del hombre. Él es la verdad. No hay muchas verdades. El cristianismo es verdad. Y no es un eslogan, es una realidad histórica. Él es la verdad, Jesús es la verdad y Él es la vida. Así como Él es la resurrección y la vida. El Señor les bendiga y bendiga su palabra. Tendremos entonces en el otro video la última declaración, el Dios de yo soy por parte del Señor Jesucristo. El Señor les bendiga.